Hola, ¿qué tal? Los saluda José Arena a través de la plataforma Arena Radio TV Digital. El día de hoy tenemos un programa especial. El equipo de prensa ha seleccionado un tema que es de interés del país y de la población. Hay un juicio que ha habido en los Estados Unidos en los últimos años, llamado el Juicio de Oro en los Estados Unidos, la cual también está involucrado en nuestro país y sin embargo nadie conoce sobre ese tema y de los beneficios que podría traer al Perú en caso las autoridades actuasen de manera diligente y actuasen en el momento para no perder algunos beneficios que podría traer a nuestro país. Para ello tenemos a un invitado especial y con él regresamos luego de una pausa comercial. Hoy regresamos a Por la Verdad a través de la plataforma Arena Radio TV Digital. Así que lo prometido, tenemos a un especialista en lo que es el tema empresarial, en la aeronáutica civil y conocedor sobre todo lo que es materia de lo que es la minería en nuestro país. Para ello tenemos invitado el día de hoy al señor Carlos Enrique Morales Andrade. Él es conocido, ha sido un exitoso empresario, ha sido presidente de Aeroperú. También es administrador de empresas, entre otras profesiones, y actualmente también está incursionando en lo que es el análisis político, ¿no? Porque está preocupado lo que viene ocurriendo en el Perú, como muchos peruanos de bien. Para ello, le damos la palabra, señor Morales. ¿Cómo está? Gusto. ¿Cómo está? Encantado de estar acá en el programa. Sí, muy bien. Sabemos que usted ha sido, pues, es conocido, ha sido un empresario de éxito, ha sido presidente y director de Aeroperú. Y para que el público lo relacione y se acuerde de usted, ¿no? Y queremos que nos comente, a ver, ¿qué fue Aeroperú? ¿Qué pasó con Aeroperú? Era la línea aérea de bandera de nuestro país, pero sin embargo quebró, cerró. ¿Qué sucedió con Aeroperú? A ver, en 1990 nosotros entregamos Aeroperú al gobierno de Alberto Fujimori en azul, pagadas todas sus deudas de las administraciones anteriores a la nuestra. El personal se sacrificó haciendo doble turno, éramos la única empresa H24 que existía en América Latina. Acuérdense que había estabilidad laboral, no se podía despedir a nadie, entonces hicimos un turno desde las 8:30 hasta las 5 y otro turno desde las 5 hasta el día siguiente. Y tuvimos éxito y recuperamos Aeroperú y cobramos sus deudas y pusimos todos sus aviones overjoleados, quiere decir totalmente reparados en mantenimiento, en nivel 0 kilómetros y 22 turbinas, y empezamos a cobrar las deudas que nos tenían y pusimos la empresa en azul. Y al gobierno del señor Alberto Fujimori, por primera vez en la historia, Aeroperú se le entregó en azul. Él prometió que Aeroperú no sería privatizada por el buen manejo que se le había dado. Sin embargo, el señor Camet, su ministro de Economía, fue la primera empresa que privatizó. Y la sorpresa para el país es que acá anunciaron que la estaba comprando un grupo mexicano de Aeroméxico, liderado por un señor llamado Gerardo de Prehuazán. Yo advertí quién era el señor, no quisieron hacer caso, lo advertí, me acuerdo, en una página en Expreso que me regaló Manuelito Ulloa, a través de su hermano Alberto Ulloa, y dije bien claro lo que iba a pasar, y todo eso pasó. Y Aeroperú, una empresa que valía 2.300, escuchen bien la cifra, 2.300 millones de dólares, la vendieron en 19. Y en el Perú nadie hizo nada. Aeroperú tenía propiedades en Japón, propiedades en Chile, propiedades en Argentina, propiedades en un montón de países que operaba. Tenía aviones propios 11, tenía 22 motores, no tenía nada alquilado, teníamos un terreno de más de 70.000 metros cuadrados en el aeropuerto, teníamos mucha riqueza, mucho activo. Y la vendieron en 19 millones, cuando solo en rutas teníamos 1.400 millones de dólares, más nuestros activos en oficinas, nuestros activos en permisos, nuestros activos en repuestos, en talleres, en mantenimiento. Le hacíamos los frenos a la Douglas. Todo eso sumado era 2.300 millones de dólares y fue privatizada en 19. Y qué sorpresa, uno de los señores que compró la empresa fue el señor Graña Miró Quesada, el primer directorio de Aeroperú privatizada, vendida en 19 millones, y no pasó absolutamente nada. Podemos decir, bueno, ya es conocido que ha habido muchos actos
digamos, antiéticos y también de corrupción en el gobierno del expresidente Alberto Fujimori. Luego ya ha habido comisiones, ha habido periodistas también que han investigado estos temas, pero no salió a la luz, como usted menciona. Usted es un hombre que tiene bastante trayectoria en lo que es la visión comercial en nuestro país. Y lo que está denunciando, ¿no?, en otras palabras, es que ha habido tráfico de influencia, en otras palabras, para favorecer al grupo de poder. La mega estafa de las privatizaciones, como yo lo llamo, es eso, una mega estafa a los peruanos. Privatizaron empresas del Estado y qué curioso que las 32 o 36 empresas más ricas en activos las compre el mismo grupo que lideraba el señor Graña Miró Quesada. ¿Por qué? Porque su amigo y socio en algunas cosas, el señor Camet, era el ministro de Economía del señor Fujimori. Y nadie dijo en este país absolutamente nada. Yo no puedo entender cómo una empresa que vale 2.300 millones la vendan en 19 y todo el Perú se quede callado, sobre todo sus autoridades y los presidentes que siguieron a esas autoridades. Eso es escandaloso, eso es vergonzoso, eso es corrupción. Y ahora que toca ese tema de los Graña, ¿no?, Graña Montero, es un grupo de poder, ¿no?, de la construcción. Actualmente en los últimos años sabemos el escándalo de Odebrecht, ¿no?, en la cual Graña Montero también ha tenido participación importante, ¿no?, en esta época de corrupción que ha sonado no solamente en el Perú, sino a nivel de Sudamérica. Pero estamos hablando ya de este grupo económico que ya de los años 90 estaba comprometida en actos de corrupción. Y esa misma práctica la ha estado, digamos, actualizando en los últimos años. Te voy a poner un ejemplo. Tú levantas esta plantita y abajo está el nombre de Graña en el país. Levantes lo que levantes, el señor Graña está en el tema de Aeroperú, el señor Graña está en el tema de Coyique, el aeródromo que era propiedad privada y terminó en manos de este señor como si fuera terrenos de la Fuerza Aérea del Perú. El señor está en diferentes cosas, como hemos visto el caso Odebrecht, que acá le llaman Lavajato, en Estados Unidos, que estaban Camargo Correa, Queiroz Galbao, Andrade Gutiérrez y Oas, se le puso un nombre que era Castillos de Arena. Pero allá se detecta que acá en Perú también estaban sucediendo cosas extrañas con las constructoras brasileras. Y entonces empiezan a ver las investigaciones en forma conjunta y empiezan a mandar información. Esa información hace posible descubrir que de la Caja 2 y de los convenios con Odebrecht, el que manejaba todo en Perú era el señor Graña Miró Quesada. Acá se está tratando de callar el tema del Banco de Andorra, donde hay funcionarios, exfuncionarios del gobierno aprista, con cuentas que superan los 30 millones de dólares, que nunca las han tocado, que el señor Cuba se mata todos los días diciendo que quiere ser colaborador eficaz para informar de quién son esas cuentas y no lo dejan hablar, porque dicen, no puede ser colaborador eficaz porque él ha sido parte de la corrupción. Un momentito. ¿Y por qué quieren convertir al señor Graña en colaborador eficaz si él ha sido el que pagaba, según dice el propio Odebrecht, los sobornos y las coimas de su cuenta y después se lo compensaban? Entonces, ¿cuándo sí es bueno un colaborador eficaz y cuándo no es bueno un colaborador eficaz? Dejen que el señor Cuba sea colaborador eficaz y que el señor Cuba diga su verdad. ¿De quién son los millones de dólares que están en el Banco de Andorra? Y así liberan a este señor de esas culpas, porque les garantizo que lo deben haber presionado para que abra esas cuentas, porque no han tocado un dólar ninguno de los tres. Claro, también vemos extraño, digamos, el comportamiento de los representantes del Ministerio Público, ¿no? Domingo Pérez y el fiscal superior Vela, ¿no? Vela Barba. Pero más allá de la actuación del Ministerio Público, que está obligado a acusar, ¿no?, a realizar las diligencias para poder demostrar los actos ilícitos de las personas que están comprometidas, también vamos al hecho que los jueces también le han dado, digamos, han favorecido, digamos, o han declarado procedente en sus pedidos. Mira, generalmente. Una de mis profesiones es periodista de investigación en el Colegio de Periodistas. Ustedes se acordarán que el año pasado, anteaño pasado, Odebrecht dijo que necesitaba, el señor Barata dijo, ni siquiera Odebrecht, Barata dijo que Perú tenía que pagarle unos 400 millones de dólares para poder ellos investigar, mover documentos, sistemas e informarnos la lista completa de los codinomes, que son los apodos de los que habían sobornado en Perú. Y ahora el señor Barata sale y dice que ya no tiene memoria de eso, que no sabe quién es tal señora o no sabe quién es tal señor. Entonces,
en qué momento empezaron a mentir o cuándo empezaron a planear que esto llegara a este punto para que el Perú nunca se entere de la verdad. La señora Dina Boluarte está viajando a Brasil. Sí. Si yo fuese presidente del Perú, lo primero que hago es una nota diplomática al señor Lula, que es el presidente que estaba cuando las brasileras entraron a construir al Perú, porque las trajeron Lula con Alan García al Perú. Ahora Lula está de nuevo de presidente de Brasil. Pues que la señora Dina Boluarte le diga, oye, tus empresas me han cobrado hasta por cerros, para volar cerros que no existían. Entonces hay una cantidad de millones de dólares que Brasil, a través de sus constructoras, las que tú metiste a Lima, Perú con García, págame. Y pídeme una disculpa internacional porque les abrí la puerta de mi casa y les di mi confianza como país. Y me traicionaron y me robaron. Claro, creo que sería una buena oportunidad ahora que la presidenta Dina Boluarte ya está en sueldo brasileño, en todo caso a través de la Cancillería, de su ministra de Relaciones Exteriores, digamos, promover este pedido, ¿no? Ahora vamos a que si Lula da Silva, digamos, finalmente acepte esa petición por parte de la primera mandataria. Claro, a lo que voy es que Lula da Silva también es un personaje acá en Latinoamérica, en la cual incluso ha promovido también, digamos indirectamente, porque fue quien ha presentado a estas empresas constructoras, ¿no? Acá en Perú. Al Perú, Sí. Incluso también en otros países, Sí, en la cual por supuesto que sí. digamos, coinciden en la ideología o o consideran que eso es lo que es para ellos importante incorporar en los países de izquierda moderna, como la llaman, ¿no? Entonces, cree que podría prosperar, pero ¿cómo quedaría la presidenta si hace ello? ¿Se veía un buen gesto por parte como mandataria? Se vería muy honesto. ¿Por qué? Porque el caso Odebrecht se viene investigando ya cuántos años. Unas personas hablan de que nos han robado 20.000 millones de dólares, otras de 30.000, otras de 50.000, otras de 80.000. La verdad no se sabe, los sobornados no se conocen, los brasileros no dan cara y al señor Barata nada menos que se le olvida todo lo que pasó. Claro. Entonces, ¿quién va a hacer justicia? Claro. Esa es la posición en todo caso como gobierno, como país, como Estado. Pero ahora, ¿cómo debe actuar en todo caso el Ministerio Público? En este caso, ¿qué es lo que debe promover en todo caso la fiscal de la Nación, Patricia Benavides? Mira, el Ministerio Público del Saque lo que debió hacer es lo que hace acá todas las veces que interviene. Detienen a las personas, se les empujan 36 meses de preventiva y todos sus activos se los decomisan. ¿A Odebrecht se le hizo eso? Les dimos tiempo para que transfieran concesiones, les dimos tiempo para que transfieran propiedades, les dimos tiempo para que transfieran los activos y no pasó nada. Claro. Y los miles de millones que se han robado al Perú te hacen entender por qué sale el señor Contralor General de la República y le dice al Perú que él puede demostrar que en los últimos años, y por el último año habla, de que la corrupción le ha robado al Perú 20.000 millones de soles. Si hablamos de los 41 años de democracia y lo multiplicamos por esa cifra, son 820.000 millones de soles. En otro país, la Fiscalía ya habría intervenido con la Contraloría y le hubiera dicho, dame todos los datos para empezar a recuperar esos dineros. Acá no pasó nada. 820.000 millones en democracia, la Contraloría dice que puede demostrar 20.000 millones por año. Entonces, ¿qué sucedió? Tampoco nada. Hemos visto que determinados medios de comunicación de señal abierta finalmente han tenido una posición firme respecto a estos actos, digamos que han sido escandalosos, ¿no? Pero sin embargo, los medios de comunicación de señal abierta, los más influyentes, mantenían una posición que ha sido clara para poder manejar las corrientes de opinión y a la población. Los medios de prensa, ¿usted considera que también son responsables de que, digamos, no se haya presionado a las autoridades a cargo de esa investigación del Ministerio Público como para que, digamos, porque el pueblo tiene que fiscalizar, en otras palabras, pero sin embargo les vendieron una idea de que sí estaban haciendo una labor transparente, honesta, eficaz. Que no lo estaban haciendo. Así es. Entonces los medios de comunicación, ¿de qué manera son responsables también? Yo creo que son 100% responsables. Ha habido reuniones internacionales donde se habla claramente que los medios de comunicación en los países, hoy en día, son los responsables de las situaciones actuales. El Papa Francisco sale diciendo una cosa muy clara, muy gruesa, muy dura. Los medios de comunicación son aquellos que cometen tres, él le llama pecados, pero después se corrige y dice 3 de estas situaciones. Dicen medias verdades,
juegan con el honor de las personas porque saben que éstas no te van a denunciar, y son adoradores de lo sucio. Y perdónenme la expresión todo el público, pero lo dice con estas palabras: son adoradores de la caca. El Papa Francisco, y te paso el video cuando quieras, se lo dice a su presentador internacional y al periodista que está con él. Entonces, si una eminencia dice esto, ¿qué podemos pensar nosotros de los medios de comunicación en el Perú, que sabemos que pertenecen a grupos que están metidos justamente en estos escándalos? ¿O es un secreto que el señor Graña es dueño de la mayoría de esos medios de comunicación? Claro, bajo ese esquema, y usted veo que ha hecho un análisis, ¿no?, sobre el comportamiento de los medios de comunicación, políticos o grupos empresarios, grupos económicos, grupos de poder. ¿Usted cree que como parte del cambio que debe haber en nuestro país, ya no estamos explorando otros temas, porque el tema es de oro, pero bueno, aprovechando su presencia, pues definitivamente quiero saber su opinión. Pero, ¿qué debemos hacer con los medios de comunicación? Porque eso como se percibe y se ve como un monopolio, ¿no? Un monopolio en la cual nadie es tan poderoso que nadie se atreve a hacer cambios. Porque está demostrado que los medios de comunicación, Graña Montero maneja medios de comunicación poderosos, son influyentes, pero a pesar que están comprometidos, están vinculados, sin embargo nadie se ha evaluado, oye, ¿le quitamos la señal? La licencia, porque continúa consumiendo praxis. Porque los gobiernos son cómplices, porque les interesa tenerlos agarrados por un lado y con la amenaza de que le podrían quitar el canal por el otro, y el otro, sabiendo eso, abusa de ello. ¿Qué intercambiarán debajo de la mesa? No lo sabemos ni tú ni yo. Pero que eso no es gratis, créeme que no es gratis. Acá los medios de comunicación están muy mal manejados y en las manos equivocadas. Muy bien. Ahora sí, quisiera que vayamos a otro tema, ¿no? El tema del oro, ¿no? El juicio del oro en Estados Unidos. Sí. ¿No? El juicio del oro en Estados Unidos. Quisiera que nos comente por qué es importante los resultados de este caso, ¿no?, en la cual fue parte también el país, ¿no?, Perú. ¿De qué manera, qué se ha demostrado en todo caso con este proceso llamado juicio del oro en Estados Unidos, y que de qué manera podría beneficiar a nuestro país? La aduana de los Estados Unidos hizo con el Homeland Security, con NSA, con el FBI, con la DEA, hizo escuchas y seguimientos de personas que a ellos les parecía raro que estuvieran involucradas en negocios de oro. Y detectaron que un grupo de ecuatorianos nacionalizados norteamericanos, un grupo de norteamericanos y un grupo de ingleses estaban metidos en este proceso, que lo denunciaron ante sus autoridades y se creó un caso por conspiración criminal contra la economía de los Estados Unidos. Este caso lo pide la aduana de los Estados Unidos porque detecta entrada de oro muy sospechoso al país. Cuando se ha hecho la suma del oro, estamos hablando de un proceso por 90.000 kilos de oro. Entiendan bien la cifra porque no es pequeña. 90.000 kilos de oro en una ruta que se ha detectado, que es en la ruta a Miami. Entonces la aduana norteamericana, con las autoridades norteamericanas, con la Corte Federal de la Florida. Propio Trump, ¿en qué año ocurrió esto? ¿En qué lapso de tiempo? Estados Unidos le viene advirtiendo al Perú desde el año 97-96 que tenga mucho cuidado y que tome medidas con su oro ilegal en Perú. Hacen escuchas y seguimientos en el 2013, en el 2015 empiezan las escuchas y seguimientos porque ya estaban hasta acá, Perú no tomaba ninguna disposición. En el 2017, con estas escuchas y seguimientos, llevan a juicio el proceso, capturan a todas las personas, se declaran culpables, les meten 20 años de cárcel y detectan que son 90.000 kilos de oro que han salido por una ruta de Lima a Miami. Les advierto a todos que hay hasta el momento más de 16 o 17 rutas ya descubiertas. Solo en la ruta a Miami ha salido esta cantidad de oro. En ese momento, con el señor Jaime Gálvez, se hacen las investigaciones correspondientes. El único que dio crédito a esto fue en ese momento el fiscal Chávarri. Nos citó, fue Jaime, se le dio toda la información, puso fiscales, creó una sala, lo sacaron a los pocos días, no queremos pensar que es por este proceso,
y pusieron a la señora Ábalos. La señora Ábalos desactivó todo lo hecho por él en el tema del oro. Hoy en día nos hemos enterado, la señora Patricia Benavides, que quiere hacer las cosas correctamente con respecto al tema de oro, se ha reunido, según la información que tengo, con el señor Gálvez y le ha demostrado en el cuaderno de cargos que toda la información que le envió Jaime Gálvez sobre el tema del oro a la Fiscalía han borrado el asunto. Eso es gravísimo. Antes, quisiera que por favor que comente quién es Jaime Gálvez. Jaime Gálvez es un asesor del gobierno de Estados Unidos para lavado de activos e inteligencia financiera. Jaime Gálvez es el hombre que manejaba acá una empresa como Engelhard Filial Perú, que compraba un promedio de 50 toneladas oro por año. Es un profesional que tiene 2 maestrías en economía en Estados Unidos y es una persona que en este momento está trayendo un programa económico social para el Perú. Es una persona muy destacada, muy conocida y de mucho éxito. Claro, me comenta que se ha reunido ya con la Fiscal de la Nación. Se ha reunido ya con, la información que yo tengo es que ya se ha reunido con la Fiscal de la Nación y que ella le ha demostrado que los documentos que le envió a Fiscalía les han borrado el asunto. O sea, nunca se habría enterado ella si es que Jaime no se apersona y les ha ofrecido, que ya les envió, según la información que tengo, todos los mismos documentos que se le enviaron a la señora Ábalos con el asunto para que los registren e investiguen por qué la señora dispuso que lo borraran. Claro, con lo que usted nos está informando, estamos hablando en todo caso durante la gestión de la señora ex fiscal de la Nación, Soraya Ábalos, digamos, el equipo del Ministerio Público de Fiscales que tenía que custodiar, tenía buen recaudo de estos documentos, finalmente le han dado un mal uso al borrar, y eso también es una acción pues ilícita. Pues, en todo caso, yo no quiero culpar a los fiscales. El responsable de la Fiscalía de la Nación es el fiscal, como el responsable de Aeroperú era el presidente de Aeroperú. Claro. Esa responsabilidad no se puede pasar a terceros. A la señora se le envió a su nombre documentación que demostraba todo lo que sucedía en Estados Unidos. El proceso paso a paso con las sentencias, con la documentación de las Cortes Federales. La señora no hizo absolutamente nada. No promovió nada. ¿Por qué borrar esta información, estos documentos que llegan de Estados Unidos? Eso habría que preguntárselo a la fiscal, pero es obvio que alguien no quería que se conociera el tema. Acá en el gobierno del señor Vizcarra, el señor Popolicio, ministro de Relaciones Exteriores del señor Vizcarra, declaró nada menos que el proceso no existía, que era una mentira mía para hacer una campaña política en base a Vizcarra. No tenía ningún interés. Y decían que era fake news, que la noticia era falsa. Vayan a Estados Unidos, a la Corte Federal de la Florida, y verán que el proceso es completo, verán que ya está terminado, verán que es por 90.000 kilos de oro, 5.300 millones de dólares a la fecha, y verán que le están pidiendo a Perú que se apersone. ¿Por qué no se quiere apersonar Perú? Porque van a salir los nombres de las entidades financieras involucradas, de los ministros involucrados, de los expresidentes involucrados, de la gente de energía y minas, de aduana, etcétera, involucrados, y de la línea aérea que llevó todos los jueves a las 10 de la noche esa mercadería a Miami. Estamos hablando acá, en todo caso, de todo un conjunto de personas que han participado para que esto se pueda concretar y llegar a digamos, Estados Unidos, oro, estamos hablando de autoridades acá de nuestro país, estamos hablando de empresarios, ¿no? Operadores del comercio internacional, la logística internacional, pero... Todo eso tiene que decirlo, ni lo digas tú, ni lo digo yo, porque nos van a querer querellar para poder parar las investigaciones, por eso nunca lo hemos dicho. Todos esos nombres están en el proceso en Estados Unidos. Todos esos nombres, Estados Unidos sabe que si el juicio viene a Perú, se van a tener que revelar. Traigan el juicio a Perú, que el Congreso, que quiere hacer, dice las cosas también, forme una comisión investigadora, ya que han hecho una comisión investigadora por cosas como la del señor Swing, hagan comisiones investigadoras importantes para el Perú, recuperen esos 5.000 y pico millones, traigan acá el juicio del oro, y acá se van a enterar de todo. Absolutamente de todo, o a alguien le interesa que no se enteren. Claro, ahora con la política que está manejando el Ministerio Público, la actual fiscal de la Nación, digamos, ¿se podría calificar todo este conjunto de hechos como un acto de organización criminal? Sí, por supuesto que sí. Se estaría atando cabos y finalmente
si hacen un trabajo, una investigación prolija, definitivamente van a salir nombres conocidos seguramente, sí. ¿no? Y eso será materia del proceso, pero ni tú ni yo los vamos a decir porque, te repito, son tan vivos y sus abogados son tan perceptivos que te querellan para neutralizar las cosas. No vamos a caer en ese juego. Muy bien. ¿Qué debería hacer en todo caso el Poder Ejecutivo? Porque estamos hablando, también ha mencionado que hay digamos, un beneficio para nuestro país, ¿no? Sí. Que se debe apersonar en todo caso, ¿no? Cuando yo hablé, como parte civil en todo caso, creo. cuando yo hablé a con nivel la de Perú, gente y se habla habló así. Jaime, el Perú puede unirse con la aduana americana y hacer un trabajo de recuperación. Porque no es que las barras de oro están tiradas en un piso, las vas a poner en una mochila y te las traes. No se trata de eso. No es que las han incautado, no se trata de eso. La aduana americana con código de barras sabe en qué bancos de Asia, en qué bancos de Australia, en qué bancos de Europa y en qué bancos de Estados Unidos están las barras. Lo único que tiene que hacer es Solicitarse. pedirlas de acuerdo a este proceso que está en Corte Federal de los Estados Unidos. De esos 90.000 kilos de oro, con una parte se va a quedar, imagino, Estados Unidos por haber puesto a sus cortes federales, su DEA, su CIA, su Homeland Security, su FBI. Normal. Y nosotros nos traeremos 4.000 y pico de millones que creo que nos van a caer muy bien para hacer obras al gobierno, para estar impidiendo que se emitan bonos y seguir endeudándonos. Claro. Entonces, eso es algo importante. El segundo paso, ¿cuál es? Que Perú puede hacer un acuerdo con la aduana de Estados Unidos. La aduana de Estados Unidos viene y se monta en la aduana de Perú, le abrimos los libros de los últimos 50 años y ellos nos pueden decir qué salidas de oro han sido legales y cuáles ilegales. Y nos pueden garantizar, si se hace bien el trabajo, una recuperación, según me han dicho los técnicos, de entre 70.000 y 100.000 millones de dólares más, adicionales a los 90.000 kilos de oro que ya se han recuperado. Acá en la Embajada de Estados Unidos hay, digamos, representantes de varias autoridades del país americano, ¿no? Personal de la DEA, personal Sí. de otras agencias federales, y los agregados, ¿no? Comerciales, etc, etc. ¿Por qué, digamos, en todo caso, la Embajada de Estados Unidos, por qué no, bueno, está esperando una orden, en todo caso, del gobierno de Estados Unidos para que recién formalizar un pedido para que se apersone No. el país? ¿Cuál sería el procedimiento en todo caso? El señor Kuczynski fue comunicado con una nota diplomática. Se formalizó. Sí, que este proceso estaba concluyendo en Estados Unidos en el 2017. Lo que pasa es que acá hay muchos intereses y alguien le puede haber ofrecido a entidades internacionales en Canadá o en Inglaterra, donde el señor Vizcarra nombró embajadores, Claro. no te preocupes que el Perú no se va a personar y este proceso se cae. Les recuerdo algo, en Estados Unidos delito contra el Estado no prescribe, y menos si es una conspiración criminal contra la economía de los Estados Unidos dictaminada por la aduana. Entonces, tengan mucho cuidado en lo que están haciendo, porque durante los últimos años, desde 2017 a la fecha, Estados Unidos nos ha visto como víctimas. Pero en el momento que decidan vernos como culpables, porque no te apersonas a un proceso que te va a beneficiar, ahí puede cambiar la situación. Y podemos tener serios problemas si se les ocurriera ponernos una sanción o dos sanciones comerciales. Ahora, un detalle importante, ya cuando está hablando que el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski tuvo conocimiento, ¿no? A través de la Cancillería seguramente, Sí. esta comunicación de los Estados Unidos, y si ellos finalmente omiten, no actúan, estaríamos hablando de que hay funcionarios que están cometiendo algún tipo de delito también, Sí. porque tienen que proteger los intereses de nuestro país. Lo que tienen que entender, lo que tenemos que entender todos es lo siguiente. Perú tiene una condición dual, una doble condición en este tema que se trata del oro. Perú tiene uno de los mejores productos en drogas, que es la coca, y tiene el mejor oro, más puro, que se ha podido extraer. Entonces, hay señores que trabajan para lugares opuestos que dicen, oye, es más fácil sacar grandes cantidades de este producto, mejor saquemos pequeñas cantidades de oro que pesan más pero valen más. Estados Unidos, mientras ha estado viendo esto que esté en nuestras fronteras, te advertía y te decía desde el 94, 96, 94, 94, 96, ten mucho cuidado con tu minería ilegal. Ten mucho cuidado con tu minería ilegal, muchísimas veces.
Pero cuando ese oro ya sale de nuestras fronteras, ya puede empezar a financiar actividades terroristas. Y Estados Unidos es muy cuidadoso de esas situaciones. Entonces ya le preocupa mucho más la situación. Y cuando sale por cantidades como la que acabamos de mencionar, 90.000 kilos de oro en una sola ruta, según lo que tenemos informado hasta el momento, han detectado ya desde que denunciamos más de 14 rutas. Acá en una sola ruta han salido 90.000 kilos de oro en una de las operaciones que ha detectado la aduana americana. ¿Te imaginas lo que nos han sacado en oro? Claro. Ahora quiero hacer un paralelo con relación a la importancia de la actuación de las autoridades, ¿no? En este caso usted menciona y resalta mucho a la aduana americana, ¿no? Es una agencia federal, ¿no? Correcto. Así. Pero a diferencia de nuestro país, la aduana, su rol, está cumpliendo su verdadero rol comparado a, digamos, a cómo viene trabajando las autoridades aduaneras en Estados Unidos. ¿Por qué lo comento eso? Porque veo que, desprendo de lo que usted está mencionando, la aduana tiene un rol protagónico para poder detectar estos casos. Imagino que de acuerdo a eso consiguen información, hace seguimientos, hace su análisis y finalmente se llegó a tener ese proceso o juicio del oro en Estados Unidos. Pero en Perú no vemos que haga ese tipo de labor, la aduana de nuestro país. ¿Qué hacer? ¿Qué cambiar? ¿Cuál debe ser el protagonismo de la aduana? Porque, como en todos los países, la aduana es el último punto donde ingresa y sale bienes. Mira, yo quiero pensar que la aduana peruana, en un 90%, quiere hacer bien las cosas. Pero no vas a evitar en un grupo humano que hayan personas que en un 10% quieran beneficiarse. Esta actividad, que no es normal dentro del proceso de la aduana, debe haberle hecho un pequeño grupo que se ha puesto de acuerdo con mafias de afuera y han sacado y han permitido que salga el oro, o le han puesto papeles creíbles que han dado luz verde para su salida. Puede ser cualquiera de las situaciones. Claro. No lo vamos a firmar para que no nos Claro. querellen, pero cuando venga el proceso acá a Perú, si es que el Congreso tiene los pantalones para hacerlo, y se instale una comisión investigadora del juicio de oro, ahí van a salir los nombres, ahí se va a tener que investigar cómo salió de Perú, quién lo sacó, en qué turno salieron, qué aduaneros estaban, etcétera, 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 y saldrán todas las respuestas que tú quieres a tus preguntas. En este momento, que traigan el juicio a Perú. Ya terminó en Estados Unidos, ya se declararon culpables y hay sentencias, que traigan el juicio a Perú, porque Perú es el afectado, y acá que hagan un juicio verdadero y que averigüen todo lo que tengan que averiguar, grandes y pequeños, quiénes están metidos. Claro, algo que también se ha conocido ya en los últimos 10 años es que, si no me equivoco, en 2012, 2013 creo que ha sido, comenzaron a realizarse a nivel del aeropuerto de Jorge Chávez intervenciones promovidas por el Ministerio Público. No sé si a raíz de parte de las investigaciones que había estado realizando Estados Unidos o lo que de repente información que puedan dar a algunos informantes, pero el Ministerio Público comenzó a hacer intervenciones en el aeropuerto Jorge Chávez, inmovilizando oro. Y la base o el motivo para inmovilizarse era que su procedencia, que no se sabía. Entonces, es un tema de minería ilegal, Sí. ¿no? Pero, sin embargo, no tengo la estadística, pero de todo ese mineral, ¿no?, que salía, se portaba por el aeropuerto, no tengo la estadística. ¿Cuánto es lo que finalmente pudo haberse comisado, se quedó retenido o que se pudo haber, en todo caso, entregado a sus propietarios, no luego de las investigaciones? Eso fue solamente algo coyuntural, porque eso ya no vemos el día de hoy, pero sin embargo escuchamos, vemos sobre la problemática de la minería ilegal que hay en Madre de Dios, en parte de Puno y en otras zonas de nuestro país. ¿Qué piensa que ha ocurrido desde el 2013, que fue muy incisivo el Ministerio Público? Sin embargo, eso en la actualidad no vemos. En los lugares donde se extrae minería, se sigue destruyendo el medio ambiente. Esa es una de las denuncias del señor Gálvez. Sus documentos, que son bastante grandes, en el asunto no hablan solamente de minería ilegal, hablan de tráfico, hablan de prostitución infantil, hablan de cómo es posible que, si sabemos que en este lugar se están cometiendo actos ilícitos, haya grandes compañías que vendan cerveza y tengan sus principales centros de distribución ahí. Claro. Si saben que ahí se compra y se vende ilegalmente y se trafica con los seres humanos, con niños, con niñas, Claro. ¿ok?
Entonces, ese tipo de cosas no son aceptables, porque ese tipo de cosas están dentro de un proceso de corrupción, que es lo que los peruanos debemos alejar de nosotros. El nivel de cinismo y de corrupción en el Perú ya llegó a niveles como Singapur. Entonces apliquemos con pantalones bien puestos lo que hicieron en Singapur. Claro. Y tendremos salidas a toda la corrupción que hay en el Perú. El señor fiscal de la Nación le ha dicho a todo el Perú hace como 7 meses atrás que la Fiscalía puede demostrar que los gobiernos anteriores le han robado al Perú por año 20.000 millones. Si yo hablo de los 41 años de democracia, por 20.000 millones estamos hablando de 820.000 millones de soles, desde Belaúnde a la fecha, al anterior presidente. ¿Por qué la Fiscalía no ha tomado cartas en el asunto y ha hablado con el fiscal de la Nación? Dame toda la información para incautar los bienes de quienes tú dices que están metidos, que tú puedes demostrar, y vamos a empezar a recuperar plata para Perú. Lo mismo que no pasa con el caso de Odebrecht. Claro. Lo mismo que no pasa con las mega estafas en las privatizaciones, lo mismo que no pasa con Chinchero, lo mismo que no pasa con Pasamayo, lo mismo que no pasa con Repsol, con todas las empresas que le hacen daño al Perú, que ya parece pues una cosa planificada. Otro derrame en el mar de Perú, no pasa nada. Así es. No, es cierto, eso es lo que se ve en la práctica, ¿no? Esa es la realidad, lamentablemente. Antes que se me vaya la idea, estamos hablando de la época, el oro que salía de Perú para Estados Unidos, salía de manera legal, pues ese oro, ¿no? Sí. Se salía de manera legal. Pero actualmente, y también Perú representaba, digamos, presentaba estadísticas altas de exportadores de oro, ¿no? Alta. Sin embargo, a la fecha, todo ello ha cambiado. Sí. Perú ya no es uno de los principales exportadores de oro, y básicamente por su calidad, como usted bien ha mencionado. Sin embargo, según la información de prensa, Bolivia, que no producía esa calidad de oro, ¿no? Se ha elevado. Estamos hablando que esa práctica se ha ido a Bolivia, y si Estados Unidos quiere investigar las exportaciones, digamos, de Perú, digamos, ya no lo va a encontrar, sino porque todo sale a nivel de Bolivia. Pero, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer para frenar esto? Porque si está legalizando esta salida del oro del Perú a través de Bolivia, ¿no es cierto? Porque si no hubiera ello, definitivamente no existiría minería ilegal. Mira, Perú debe hacerse respetar, no solamente en tema minero, sino también en tema marítimo, en tema agrícola y muchas cosas, porque no es ningún secreto que vienen empresas, sacan nuestros productos agrícolas, los llevan a sus países, los empacan made in su país y nosotros no figuramos para nada. No es ningún secreto y se venden en mercados del exterior. Muy bien, en el tema de minería, oro específicamente, el Perú debe hacerse respetar. Perú ha estado, dicen, transportando un promedio de 62.7 toneladas de oro año, que yo creo que es muchísimo más. Con eso ocupaba el 5º lugar en la Asociación Mundial de Metales, que es conocida como London Bullion Metal. Pero qué curioso, estaban Canadá, Estados Unidos, China, Australia, Sudáfrica, después de Perú, Sudáfrica, en 6º puesto. Perú estaba en 5º. Sin embargo, en el directorio de London Bullion Metal están los primeros 6 menos Perú. Está Sudáfrica, pero no está Perú, que está en el lugar 5º. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra gente de oro no se hace respetar? Y dice, un momentito, yo quiero estar sentado ahí para tener voz, voto y opinión en todo lo que ustedes hacen a la segunda campanada de Londres para ver cuánto cuesta la onza de oro. Porque la riqueza que sale de Perú en oro por fronteras y oficialmente, créeme que supera lo que estos señores podrían sacar. Tenemos los peruanos que hacernos respetar en minería como en otros sectores que benefician a la economía de nuestro país. Porque ya basta de corrupción, ya basta de cinismo y ya basta de Pepito el Vivo en nuestro país. Esos son los que han arruinado todos los negocios en nuestro país. ¿Cuál debería ser la participación en este escenario de la Sociedad de Petróleo y Minería del Perú? Porque hay una asociación, ¿no? Sociedad, en la cual agrupan los principales empresarios de la minería en el país. Ellos también deberían promover, porque entiendo que los empresarios mineros son formales, ¿no es cierto? Les interesa que sus productos pues salgan al exterior
pero la minería ilegal también entiendo que les La genera algún pregunta tipo es, de afectación. ¿por qué ninguno de ellos ha hecho nada con este juicio de oro que saben que es real en Estados Unidos? ¿Por qué nadie ha dicho esta boca es mía? ¿Por qué nadie ha presionado, excepto de nosotros, que el gobierno se debe apersonar al proceso para averiguar todo y recuperar ese oro? ¿Por qué la Fiscalía no lo ha dicho? ¿Por qué la Procuraduría no lo ha dicho? ¿Por qué la Contraloría no lo ha dicho? El Defensor del Pueblo, que le conviene que traigan ese dinero para que hagan más obras para la gente a nivel social. ¿Por qué nadie ha dicho nada de este tema? ¿Por qué sale el ministro de Relaciones Exteriores en épocas de Vizcarra a decir que es fake news, que es mentira? Y el señor Chávarri confirma con Estados Unidos que todo es realidad y que los documentos son originales hasta la sentencia de la corte que se les trajo. Claro, ya sabemos que ha habido un conflicto en este caso de Vizcarra y Chávarri. Vizcarra no quería a Chávarri definitivamente como número uno en la Fiscalía de la Nación. Pero podemos también deducir que también podría ser uno de los factores, porque estamos hablando de una situación en la cual, digamos, Chávarri, como fiscal de la Nación, no pudo hacer más porque fue retirado. Sí, lo retiraron, te lo repito, no queremos pensar que lo retiraron por el juicio de oro, no queremos pensar, pero a los pocos días que él ordenó se creara la sala para investigar el tema del oro, porque lo confirmó con Estados Unidos que era real, a los pocos días le cortaron la cabeza al señor Chávarri. Sí, fue... Ojo, como a los pocos días que el Contralor General de la República, anterior al señor que está hoy día, nosotros le entregamos el famoso libro de Chinchero que decían que no existía, se lo entregamos. Acá está el libro de Chinchero, para que vean que todas las autoridades del 88 vienen diciendo que no va el tema de Chinchero, por razones técnicas. A los pocos días lo sacaron de la Contraloría. Claro, Alarcón, sí, al señor Alarcón. Definitivamente sí, pues hay varios hechos irregulares y bueno, Muy ha pasado el irregulares. tiempo, ¿no? Sí, pero recién, digamos, se ha puesto atención a estos temas luego de unos años, luego cuando ya han sido instituidas estas autoridades, ¿no? Muy bien, vamos a ir a una pausa. Por favor, encantado. Ha sido muy interesante estos hechos que ya han mencionado. Estamos hablando del tema del oro, ¿no? Lo que es el juicio de oro en Estados Y todo Unidos. lo que te digo está documentado, Y por si acaso. Lo que ha pasado también con Aeroperú, que era Sí. la aerolínea bandera de nuestro país, y creo que era una de las aerolíneas que, digamos, lideraba, ¿no? En Latinoamérica, Sudamérica, ¿no? Y ahora es una lástima, Y ¿no? la primera en el Perú. Claro, porque yo recuerdo que había los viajes al extranjero, Miami y otras rutas que comenzaron a crearse, ¿no? En Aeroperú. Pero sin embargo ahora vemos pues que quien lidera aparentemente es Chile. Y es una lástima que en nuestro país... Con nuestros permisos de operación. Así es. Y aumentó los costos, ¿no? Los viajes son carísimos. Antes decían que, por ejemplo, Aerocontinente no podía sustentar con $40 una ruta de un vuelo Lima-Cusco. Esa tarifa no puede costar $40. Hoy día hay empresas que lo venden en 29 y nadie dice nada. Creo que le llaman, ¿sí? Creo que sí. Sí recuerdo. Muy bien, entonces vamos a una pausa y me gustaría que hablemos en el siguiente bloque de lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Situaciones de algunas denuncias que han habido el fin de semana a través de los programas dominicales. Dos temas nada más, me gustaría conocer su opinión. Vale. Bueno, volvemos.
Retornamos a programa Por la Verdad a través de la plataforma Arena Radio TV Digital. Nos acompaña el día de hoy el señor Carlos Morales Andrade, ¿no? Nos ha dado a conocer unas denuncias interesantes, contundentes. Todo materia del análisis político. Así es. Y bueno, ahora sí, ya en la segunda parte de este programa, ya el bloque final, queremos conocer, porque se ha entendido, conoce, ha hecho un análisis de lo que pasa en nuestro país. Queremos saber su opinión respecto a lo que está viviendo el Perú, ¿no? El día de ayer ha habido denuncias a través de los programas dominicales, como estamos acostumbrados, y algo que nos ha llamado la atención ha sido la denuncia contra el señor Alejandro Soto, que es el presidente del Congreso de la República, en la cual, pues, por un tema de familiaridad, ha incorporado a una persona cercana a él, pues, a trabajar en el Congreso, ¿no? Que es la hermana que ha sido su pareja. Queremos saber sobre ese comportamiento, señor Morales. Yo creo que todo es una jugada planificada que en el pasadizo de los pasos perdidos se comenta. Yo creo que es una trampa para poder sacar al señor Soto, que sea reemplazado por alguien que le convenga, a alguien que quiera ser mañana presidente del Perú. Claro. Si el Perú quiere caer en ese juego y las autoridades políticas lo permiten, el pueblo lo va a ver. Yo les puedo garantizar que lo va a ver, pero que esta vez no lo va a aceptar. ¿Usted cree que ha habido cálculo político, en todo caso, eligiendo en todo caso al señor Alejandro Soto como presidente del Congreso? Digamos, ha habido cierta estrategia. Premeditación. Para después actuar con alevosía. Claro, y estamos hablando de que él representa a Alianza por el Progreso, a la agrupación política del señor César Acuña, que también está cuestionado, está cuestionado. Su partido por la forma como viene actuando. ¿Usted cree que finalmente ha sido, digamos, ha habido tantos congresistas, ¿no? Hay congresistas que también tienen su perfil, tienen buenas referencias, pero ¿por qué elegir a este señor? Porque ya viene de procesos, ¿no? Está investigado por hechos también, procesos judiciales ya en juzgados penales allá en Cusco, ¿no? Porque él es del Cusco. Pero lo eligen a él sabiendo que lo están exponiendo también. ¿No se han dado cuenta que a todas las personas que eligen en el Perú, después de que los eligen, le sacan todas sus situaciones que consideran ante la prensa que pueden ser un escándalo? ¿No sabían acaso que el señor tenía un hijo con una pareja anterior? ¿No sabían que eso había sucedido? ¿Por qué no pensar que premeditaron que de esto podía ser un escándalo para poder sacar al señor en el momento oportuno y poder reemplazarlo por alguien que le convenga a alguien que quiere ser presidente en el Perú? Claro, entonces podemos deducir, se puede entender que aquí hay una jugada maestra en todo caso, en los mismos partidos políticos. Acá hay una planificación, premeditación con alevosía y ventaja, porque sabían que este señor tenía esa situación en su vida. Claro, la congresista Flor Pablo ya presentó una denuncia, ha solicitado que la Comisión de Ética lo investigue, ¿no? Lo investigue. Como resultado ¿no? Es posible también que se le censure como presidente del Congreso, ¿Y quién tendría que asumir? Sería el primer vicepresidente, en este caso el señor Nano Guerra García, de Fuerza Popular. ¿De qué partido? Fuerza Popular. Okay. ¿Usted cree que hay una intencionalidad para que Fuerza Popular, digamos, asuma la presidencia del Congreso y maneje, digamos, de acuerdo a sus intereses políticos? Pregúntaselo a Nano Guerra García, pero camina como pato, hace cuacuá, tiene alas amarillas, plumaje amarillo, tiene el pico así. No me vengas a contar que es un mono, porque no te lo voy a creer. Claro, y sobre todo que también hace unas semanas atrás también una denuncia en la cual la ex ministra de Salud, también ex presidenta también de E-Salud, ¿no? Rosa Gutiérrez, ¿no? Rosa Gutiérrez también denunció, ¿no? De que estaba siendo sujeta a presiones por parte del Ejecutivo, en este caso por parte de la presidenta Dina Boluarte, también del primer ministro, para que se mantenga en el cargo a un personaje que del entorno de Dina Boluarte en E-Salud. Se ha especulado que de repente hay unos audios, ¿no?
si difundieran, existieran esos audios, yo creo que sería también un escándalo mayor para el Poder Ejecutivo y podría militar por falta de digamos, de incapacidad moral, vacar también a la presidenta Dina Boluarte si hubiera, digamos, voluntad política. La idea es que también se le censure o se le vaque a la presidenta. Si Nano García asume la presidencia del Congreso, pudiera asumir, porque no queda otro. El presidente del Congreso quería asumir. Yo les voy a dar un consejo a los señores que están en política. Cúrense en salud. Los tiempos de la gente mala se están terminando. Los tiempos de la corrupción en el Perú se están terminando. Ya hemos visto procesos como Singapur, algo más dictatoriales como Filipinas, pero Singapur, con los procesos que siguió, que fueron muy drásticos, hoy día es una potencia. El Perú tiene muchísimos más recursos en todo sector que Singapur. Y el pueblo del Perú es un pueblo mucho más aguerrido y mucho más creativo que el de Singapur. Perú tiene una grandísima ventaja, tiene todo tipo de recursos mineros, recursos agrarios, recursos pesqueros, etc. Pero hay un recurso que no tenemos, que es el recurso humano político, entiéndanlo bien, no el recurso humano de nuestro pueblo, de esos 33 millones de peruanos, no, el humano político. No es una casualidad que desde el señor Belaúnde a la fecha hemos escogido 6, 7 presidentes, o en su casa listos para cumplir prisión, o listos para detenerse, o dice que se suicidaron, o estaban detenidos para extradición en Estado. No la pegamos una en los últimos presidentes. ¿Te quieres ir al Congreso? 3 congresos golpistas. Todos han querido sacar al presidente de turno para que el presidente del Congreso asuma la presidencia. No sabemos elegir. ¿Te quieres ir a los presidentes regionales que hoy día son gobernadores? De 25 hay 22 presos o fugados. ¿En dónde queda la capacidad de elección de los peruanos? Señores, hay que tener prudencia para elegir. Las personas que quieran ser presidentes del Perú tienen que ser personas profesionales, inteligentes, con carrera y transparentes. Porque sin esto, ellos no te van a poder demostrar: este es el problema que hay en el Perú, estas son las soluciones, y lo que nunca dicen los políticos: acá está el dinero para solucionar estas dos cosas. Cuando tú encuentres un político que te diga problema, solución y el dinero para solucionar, ese es el que en su programa de gobierno tiene que tener una condición muy clara: corrupción cero, cero tolerancia a la corrupción. Eso es lo que tienen que buscar todos ustedes. No den con muestras equivocadas contratar a familiares o contratar a amigos o meterse en cosas realmente paupérrimas. No den con esos ejemplos la calidad de personas que ustedes quieren demostrar que son o que no son. Simple y llanamente actúen con inteligencia y en todo vean lo que es proceso de corrupción y corten de una vez esa forma de vivir. Me gustaría también conocer su opinión respecto a un hecho, también otra denuncia también que involucra a funcionarios del Poder Ejecutivo, ¿no?, del gobierno actual, de la señora Dina Boluarte. Y lo sorprendente es que no se ha conocido a un pronunciamiento por parte del primer ministro, ¿no?, o alguien que pueda representar la posición de la presidenta Dina Boluarte. Se ha conocido que la actual ministra de Agricultura, ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes del Castillo, a quien incluso la presidenta Dina Boluarte le tomó el juramento y le hizo jurar que iba a ir en contra de la corrupción, o sea, combatir la corrupción, y lo juró. Sin embargo, ha salido la denuncia periodística en la cual ha contratado como asesores principales a sus testigos de matrimonio. ¿Qué puede pensar? Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos y por qué se tarda en pronunciarse el Poder Ejecutivo? Mira, el mismo consejo para ella. A mí me gusta mucho trabajar con mujeres. Cuando nosotros llegamos a Aeroperú a la presidencia, habían 116 gerencias más o menos. Hicimos una organización plana. Una de mis especialidades es administración de organización, soy licenciado de la de Lima. Achatamos la organización y dejamos, de las 116, dejamos 40 gerencias de primer, segundo y tercer nivel. El 70% fueron ocupados por mujeres.
gente que se rompió completito para apoyarme y para sacar a Aeroperú adelante. Una línea aérea, una empresa, es una gota de agua de lo que es el manejo de un país. Tu ministro del Interior es tu gerente de seguridad, tu ministro de Economía y Finanzas es tu gerente de Administración y Finanzas, y así sucesivamente en comparativa. Yo le deseo el mayor éxito a la señora Dina Boluarte. Se le va a ofrecer en pocos días más un programa económico-social que puede cambiar la situación por la que está atravesando el Perú. Espero que sepa evaluarlo y sepa implementarlo en nuestro país, porque ese programa le va a callar la boca a todos sus detractores. Es un programa que viene de Estados Unidos y que es para aplicar socialmente en el país, y se ha hecho propuestas de ese programa ya al anterior mandatario, y desgraciadamente estaba muy preocupado de la vacancia, entonces no pudo recibir a las personas que iban a sustentarle el programa. Pero se le va a hacer también a la señora Boluarte. Muy bien, lo comprometo para que en todo caso cuando haya o se concrete, digamos, este ofrecimiento y haya esa reunión en todo caso con la presidenta Dina Boluarte, en todo caso lo pueda comentar, ¿no? Encantado. Los resultados, ¿no? Y ya para cerrar el programa, ya en producción nos está diciendo que tenemos que cerrar, ya. De acuerdo, pero sí, pero lo comprometo para en todo caso para otro programa, para seguir hablando de temas interesantes que viene pasando en nuestro país. ¿Cuál es el TIC en todo caso para poder, digamos, que los peruanos puedan tener una mejor calidad de vida, ¿no? Y qué podría recomendar a los partidos políticos para poder dar, digamos, una contribución para que nuestro país realmente cambie? Nosotros sabemos dónde están los problemas, todos lo sabemos. Sabemos que como se eligen a los congresistas ya es un problema. Sabemos que si teníamos un referéndum para que los peruanos opinaran si querían reelección inmediata, para que los peruanos opinaran si querían mantener el referéndum, los peruanos dijeron no a la reelección inmediata, no a la bicameralidad, no a la que tú no te puedes meter con un congresista. ¿Ok? Ya lo dijimos, se dijo en referéndum. Quisieron quitar el referéndum para quitarle a los peruanos su democracia directa de opinar. Muy bien. Entonces, todas estas cosas nosotros ya sabemos que pasan en el Perú. ¿Queremos solucionarlas? Hay formas como solucionarlas. ¿Queremos que los gobiernos sean diferentes? Hay formas de elegir a un gobierno diferente. Los peruanos tienen que entender que nos hemos equivocado en elegir presidentes, congresos y gobernadores regionales. Y se los acabo de demostrar, se les acabo de decir las cifras, están al canto. Hay propuestas para que el Perú cambie, hay propuestas económicas para que el Perú cambie, una de ellas se le va a hacer a la señora Dina Boluarte. Si estas empiezan a tomarse, si el Congreso empieza a hacer su trabajo, poder legislativo es para hacer leyes. Revisen las constituciones de otros países, miren las leyes que hay en otros países, evalúenlas, vean cuáles son las mejores leyes y tráiganlas al Perú para desarrollo y prosperidad. Agarren para protegernos en el tema de seguridad, que es lo que más preocupa hoy en día, porque te roban todos los días y a toda hora en todos los distritos a los peruanos. Pongamos pues, señores, hoy día le han dicho a los peruanos que para que se ponga en la Constitución la pena de muerte, tenemos que salirnos de la Corte de San José, ¿cierto? Es mentira. El artículo 140 de la Constitución dice, a saber, se aplicará la pena de muerte a todos aquellos que cometan traición a la patria en época de guerra y a terroristas de acuerdo a leyes internacionales. La pena de muerte ya está en la Constitución y no te saliste de San José. Y si te tienes que salir de San José, pues en buena hora, porque lo primero es la seguridad de los peruanos. Hay que sancionar a los corruptos, hay que sancionar a los violadores, hay que sancionar a los que cometen actos de sicariato, extorsión, sobornos. Hay que sancionar a los que trafican con armas, con drogas, con medicinas y alimentos y agua en época de crisis de Perú, que lo hemos visto y no pasó nada. A los que trafican con madera, a los que trafican con minería ilegal. Hay que sancionar a mucha gente y no pasa nada. Hay que poner las enmiendas respectivas en el artículo 140 y el Perú va a estar más protegido porque se va a actuar por ley. Sí, pero se puede cometer errores. Cuando esté comprobado al 100%, ese señor es ejecutado. Como en China, como en Estados Unidos, como en Singapur,
como en Japón, que dicen que no, pero el otro día mataron a un peruano que había matado a 4 japoneses. ¿Tienen o no la pena de muerte? Ayer en China acaban de matar a uno de Singapur que traficaba drogas. ¿Tienen o no la pena de muerte? En Estados Unidos los vemos en diferentes estados. Las grandes potencias no están en la Corte de San José. Si el Perú se tiene que salir por necesidad y seguridad de los peruanos de la Corte de San José, bienvenido. Hay cosas que tenemos que dar y pasos que tenemos que dar para proteger a nuestra gente, que es lo único que nos debe importar. Yo no puedo aceptar a un contralor que me diga que han robado 20.000 millones por año en los últimos 41 años de democracia, a saber, 820.000 millones, no puedo aceptar que eso pase en el Perú y que no haya responsables, dinero recuperado y gente pagando por ese robo. Claro. Esas cosas tienen que cambiar. Bueno, este es un tema extenso, realmente es un tema interesante, sí. Así que vamos a coordinar una segunda entrevista. Por favor, porque tenemos que hablar del Poder Judicial, el Ministerio Público, Contraloría General de la República y cómo podría ser viable en nuestro país, en todo caso, para poder implementar. Tenemos un programa muy interesante para que el Perú sea 100% viable. Muy bien, muy bien. Listo, le agradezco mucho la visita. Muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, ha sido el señor Carlos Morales Andrade, ahora en su etapa de analista político, ¿no? Y bueno, nos ha hablado de temas muy interesantes y denuncias y de interés nacional. Muy bien, volvemos ya en la próxima edición de Por la Verdad, a través de la plataforma de Arena Radio TV Digital. Nos vemos.